¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de Catalejo. Es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Es un programa de análisis con la participación de académicos y especialistas del CUCH precisamente. Y en estos primeros dos bloques de esta emisión de Catalejo hablaremos sobre los niveles de pobreza que dio a conocer recientemente el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Y bueno, el tema es la pobreza en México en el contexto de la pandemia y en el contexto del actual gobierno federal en la 4T. Para hablar sobre este tema hemos invitado en estos primeros dos bloques al doctor Máximo Ernesto Jaramillo Molina. Él es profesor investigador del Departamento de Sociología del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio, por la invitación y pues temas muy interesantes que va a estar buenísimo estar platicando en este Sí, sobre todo porque estamos preparando también un programa. El doctor Máximo Ernesto Jaramillo hizo una investigación relacionada precisamente sobre los programas sociales, el mito de los programas sociales de la 4T, del cual lo abordaremos en otro espacio, porque en este abordaremos precisamente los datos dados a conocer por el Coneval recientemente. Y bueno, en este contexto de la pandemia, el Coneval señaló que en 2020, el 2020, el año pasado, hubo un incremento de 3.8 millones de personas en situación de pobreza en México, en comparación con 2018, con lo que aumentó del 41.9 al 43.9 el total de la población en esta condición. Y más aún, mientras que hace 3 años había 51.9 millones de personas en pobreza, el año pasado sumaron ya 55.7 millones. Esto lo dice el Coneval en el informe de las estimaciones de pobreza multidimensional 2018 y 2020. El porcentaje de población en situación de pobreza extrema también aumentó de 7% a 8.5%, lo que significó un aumento de 8.7 a 10.8 millones de personas en 2 años, o sea, 2.1 millones de personas más en situación de pobreza extrema. Doctor, finalmente ahí está la realidad y esta premisa de la que habla el gobierno federal de primero los pobres parece que en la realidad pues no es eso, una realidad. Y bueno, el gobierno federal no reconoce esta realidad que dio a conocer el Coneval. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Así es, la realidad es que es un termómetro muy importante para hablar del desempeño de un gobierno, justo la medición de la pobreza. Si realmente tú sabes que un gobierno está funcionando cuando disminuye este indicador, eso el gobierno totalmente lo puede tomar como algo, como un triunfo en ese sentido. Acá lo que está pasando es que la medida de la pobreza, que es la medida oficial legalmente, viene desde la Constitución, que está establecido que el Coneval es quien hace esto, y en la Ley General de Desarrollo Social viene las funciones específicas de esta medición. Bueno, pues aquí el gobierno no puede controlar al final de cuentas qué es lo que salen los resultados del Coneval. Entonces tiene que buscar alguna alternativa para esta narrativa, ¿no? Y sí, lo que nos muestra el Coneval es justo esto, con los resultados que toma de encuestas del INEGI. Son encuestas nacionales que llegan prácticamente, pues más bien a todo el país. Pues lo que vemos es justo esto, que hay este aumento tan importante de la pobreza, que si bien sabemos que es en un contexto de crisis económica, sabemos que es en el contexto de la pandemia, un año sumamente difícil, la realidad es que no en todos los países disminuye con el grado tan fuerte que aumentó en el país. México. Entonces, lo que tenemos es justo un país que no invirtió más en gasto social para atender la crisis económica. Hay datos del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que muestran que el gasto en México que equivalió a 0.2% del PIB para atender la crisis, pues es mucho menor que países de América Latina que invirtieron cerca de 6-7% del PIB. Es infinitamente menor. Y lo que vemos es que justo si hay algo que impactó en términos de la pobreza en México, es la parte de los ingresos, especialmente los ingresos laborales. La política social no pudo hacer nada al respecto, también eso muestra la medición del Coneval y los datos del INEGI. Y además, otra cosa que impactó mucho para este resultado de pobreza es la carencia en salud. El acceso a los servicios de salud con este cambio del Seguro Popular al INSABI, ahí el aumento en esa carencia también fue casi se duplicó. Entonces, por ahí más o menos van, las razones que muestran el por qué ahora estamos viendo estos resultados en términos de pobreza, que son distintos a nivel nacional. Hay
hay estados que tuvieron un impacto más fuerte, por ahí está Quintana Roo como uno de los países con el mayor impacto, Baja California Sur. Ciudad de México en términos absolutos tiene de los aumentos más grandes. En el tercer sitio, ¿no? También, exactamente. Y Jalisco también está dentro de estos estados donde aumentó el nivel de pobreza, y pues también vale la pena de repente echarle un ojo a ver justo dónde es donde más afectó. Pero al final de cuentas, digamos, en términos generales, esta es una muestra simplemente pues de los resultados del gobierno que no están logrando, digamos, ser suficientes en un contexto sí difícil, pero pues que al final de cuentas otros países lo están sabiendo llevar mejor. ¿Consideras, doctor, que el hecho de que el gobierno federal no haya invertido lo suficiente para hacer frente a esta pandemia, incluso está en los últimos lugares de países con menor nivel económico de Latinoamérica, haya incidido en estos resultados que dio a conocer el Coneval? Totalmente. Sí, por ahí, por ejemplo, mismos países de África que parece que tienen un estado más pequeño, digamos, que recaudan menos en impuestos, que tienen niveles de deuda mayores, a pesar de eso, invirtieron mucho más en el gasto social. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con la inversión en el gasto social? No es solamente, digamos, lo que impacta directamente a las personas que reciben este dinero, sino que estas personas lo empiezan a gastar y eso empieza a reactivar la economía, ¿no? Entonces, en ese sentido, la caída, o más bien el aumento que vemos en pobreza va muy de la mano de la caída en el Producto Interno Bruto del país, que fue pues casi de 10% durante 2020. Entonces, va relacionados este tipo de indicadores que muestran claramente pues los resultados pues relativamente pues malos del gobierno federal en términos al menos de bienestar y pobreza. Así es, vale la pena también hacer la acotación de que estos datos que va a conocer el Coneval son con base en encuestas del INEGI, por ejemplo, la de ingreso-gasto en los hogares a nivel nacional, y que mucho tiene que ver con una realidad que los propios ciudadanos le dan a conocer al INEGI, y de ahí tomó el Coneval los datos. El mayor cambio en términos de carencias sociales se presentó, como ya mencionaba el doctor Máximo Ernesto Jaramillo, en el tema de servicios de salud. Aumentó 12 puntos porcentuales, pasó de 16.2 a 28.2%. En ese sentido, hubo un aumento de 15.6 millones de personas con carencia por acceso a servicios de salud, al pasar de 20.1 a 35.7 millones. Lo que tú decías, casi se duplicó precisamente la falta de acceso a servicios de salud en la población. ¿Y qué te dice cuando el propio gobierno federal o el presidente, cuando lo cuestiona al respecto, señala, bueno, es que esos datos nosotros no los compartimos, yo tengo otros datos? Parece ser como siempre su mantra para eludir problemas que afectan pues una narrativa que el gobierno federal quiere implantar, que está alejada de lo que realmente está ocurriendo en el país, ¿no? Así es, la realidad es que durante mucho tiempo, estos primeros 3 años, prácticamente no teníamos datos como estos datos tan buenos que tiene el INEGI. Todavía no teníamos esta información lista para poder decir realmente cuáles eran los resultados del gobierno. Ahora que sí los tenemos, la realidad es que no hay forma de escapar a esto. Digo, habrá muchas personas que tal vez no conocen cómo realiza el Coneval esta medición, la metodología, que es totalmente transparente, literalmente cualquier persona lo puede tomar esto, tratar de reproducirlo en su casa y va a obtener los mismos resultados. Por ahí el presidente López Obrador decía que a veces que tal vez estos resultados no tomaban en cuenta, por ejemplo, las remesas, que no tomaban los programas sociales, y la realidad es que esto está integrado en la parte de la encuesta del INEGI y en la metodología del Coneval, y esto es como se hacía el cálculo también en sexenios anteriores. Digamos, esto es lo mismo que se utilizaba para criticar a los sexenios anteriores, y pues ahí no hay cambio. Más bien donde no ha habido cambios justo en los resultados del gobierno federal. Sí, de hecho, en el tema de lo único que mejoró son las transferencias monetarias, que tiene que ver con las remesas, que pasaron de 16.2 de 639.67 a 743.51, es decir, las fuentes de ingreso que tuvieron los hogares, ¿no? Entonces, básicamente, pues el hecho de que la remesa no es un logro del gobierno, ¿no? Es de la gente que trabaja precisamente en otros países. Es de la gente que trabaja pues principalmente en Estados Unidos, y además es resultado justo de una política muy activa en Estados Unidos de gastar para las personas, primero para las personas que no tienen empleo, el famoso seguro de desempleo que existe allá, y luego implementaron este programa social que daba un cheque a todas las personas, simplemente pues por estar ahí, pues tratando de
incentivar que la economía se reactivara. Aquí, desgraciadamente, no pasó eso. Y no nada más en Estados Unidos y en países de ingresos altos de Europa, sino también en América Latina, en Argentina, implantaron un programa que también daban dinero por unos cuantos meses a las personas que trabajaban por cuenta propia, que no tenían empleo y demás. Y similar pasó en Brasil, pasó en Chile, pasó en Colombia y en otros países. Desgraciadamente aquí no pasó esto y pues tenemos los resultados que ahora vemos. Así es, permítanos, doctor, vamos a hacer una pausa, es breve, regresamos. Esto es Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el CUSH. Regresamos con las cifras de la pobreza en Jalisco. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema es la pobreza y en este bloque abordaremos los niveles de pobreza que hay en Jalisco con base a los datos que dio a conocer recientemente el Coneval. Hoy existen en Jalisco un 15% más de pobres con relación a los que había en 2018. Se trata de un aumento de 347,000 personas. A nivel nacional el aumento fue de 7%, equivalente a 3.7 millones de personas. Esto quiere decir que prácticamente 1 de cada 10 nuevos pobres que hay en el país en los últimos 2 años surgió precisamente en Jalisco, y el porcentaje de aumento de la pobreza en el estado es el octavo mayor entre las 32 entidades federativas del país. Doctor, ¿qué te dicen estas cifras? También en Jalisco, al parecer, pues no funcionó. ¿Pero por qué no funcionó? Son realidades distintas, ¿no? En Jalisco parecía que aquí el gobierno sí estaba más preocupado por invertir y hacer frente a la pandemia. Así es, la realidad es que aquí hubo programas sociales que ojalá hubieran estado a nivel nacional, eso es innegable, pero pues sí, también fueron insuficientes. Y ahí lo que tenemos es en parte que las principales metrópolis del país, tanto Nuevo León como la zona metropolitana de Guadalajara y la del Valle de México, pues al final de cuentas fue donde el impacto de la pandemia paralizó mucho más las actividades económicas, ¿no? En ese sentido, pues ahí es donde se concentró gran parte de la caída en el PIB, la caída de la actividad económica, y eso claramente implica de inmediato pérdidas de empleos, pérdidas de ingresos salariales, todo lo otro, digamos, las otras fuentes de ingreso afectadas. Y sí, más bien aquí lo que valdría la pena pensar, y esto desgraciadamente no se puede calcular con los datos del INEGI, es ver cuál hubiera sido el impacto en la pobreza de la pandemia en Jalisco si no hubiera existido estos programas sociales locales. Desgraciadamente, la encuesta del INEGI, al ser nacional, está más enfocada en captar los ingresos de los programas sociales federales, no tanto en los locales, pero al final de cuentas sí tenemos este aumento de pobreza en Jalisco. Por ahí algo también que vale la pena poner el énfasis es cómo los programas sociales federales ahora tienen una menor cobertura en Jalisco comparando 2018 con 2020, y eso es también algo que vale la pena profundizar. Fue parte quizá del problema y por eso se detectaron estos niveles, el incremento de pobres en Jalisco. En gran medida, el menor sí. impacto de los programas sociales. El menor impacto de los programas sociales. Lo que tenemos es que en 2018, por ejemplo, los hogares en Jalisco que estaban en situación de pobreza extrema, pues al final de cuentas el 63% de estos hogares recibían un programa social federal, y ahora tenemos solamente 52%, ¿no? Entonces, a nivel nacional, más bien en Jalisco pasó de 38% la cobertura a 26%. Entonces, si tenemos hogares en pobreza extrema, que son muchos, y que estabas hablando ahorita de estas cifras, donde solo 1 de cada 4 reciben un programa social federal, pues esto nos muestra el bajo alcance de los programas sociales federales. Y al final de cuentas, los presupuestos tan bajos que existen en los estados, que esto es en gran medida también algo crónico e histórico de una mala capacidad de recaudar por parte de los estados, y es algo criticable totalmente a los estados, pues al final de cuentas no tienen la capacidad suficiente para invertir en gasto social para tratar de darle la vuelta a la crisis económica. Por supuesto. Bueno, en el tema de la pobreza extrema, que es otra categoría que también se mide en el Coneval, en este caso están quienes no tienen siquiera un ingreso que les alcance para adquirir la canasta básica alimentaria, no les alcanza ni para comer, básicamente. El número de pobres extremos en Jalisco creció 33% en estos 2 años. De hecho, el incremento a nivel nacional fue de 24% y aquí fue de 33%. Sí.
Sí, un poco más alto y realmente, digamos, esta población que está en situación de pobreza extrema, que justo en total llegan, en Jalisco superan, pues prácticamente llegan al 3% de la población de los hogares, es, como lo decías, es una situación de privación muy, muy, muy alta. O sea, realmente las carencias que tienen, los ingresos que tienen son muy bajos y la situación es muy grave, es prácticamente una hambruna, ¿no? Entonces, eso es algo que debería urgir al gobierno para tratar de efectuar o implementar programas sociales ahí. Otro dato que también es importante, tanto de la pobreza extrema, es la población que está por debajo de la línea de pobreza extrema, ¿no? En términos solamente de ingresos. Normalmente, más bien, la metodología del Coneval toma tanto educación, salud y otras dimensiones, pero cuando nos centramos solamente en ingresos, lo que tenemos es que en Jalisco, pues 7% de las personas están por debajo de esta línea de pobreza extrema de ingresos. La realidad es que la línea de pobreza extrema es muy baja. Hay otras mediciones de pobreza que critican lo bajo que es, porque realmente no alcanza ni siquiera para comer, ya no digamos para cocinar, y pues hay 7% de la población en Jalisco viviendo en esta situación, que también es mayor que hace 2 años en 2018. Sí, según los datos del Coneval, en tema de pobreza extrema, en Jalisco hay 62,700 personas que ingresaron a esta línea de pobreza extrema, que no tienen para lo más básico, que es la alimentación. Y como mencionabas, doctor, pues los datos de pobreza y las carencias que mide el Coneval son precisamente el acceso a la canasta básica, una carencia social como salud, educación, vivienda o seguridad social, y la franja que tú mencionas precisamente es que no tienen acceso a todos estos temas que mencionamos, ¿no? Exactamente, sí, la realidad es que se suman las privaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, quienes tienen pobreza extrema es más de 3 carencias de estas que mencionabas en términos de vivienda, acceso a servicios como agua potable, drenaje, educación, salud, alimentación. Son 3, digamos, son carentes en 3 de estas dimensiones y además están por debajo de la línea de pobreza extrema en ingresos. Entonces, es una situación muy grave y justo el aumento lo que nos muestra es pues que al final de cuentas hay un fracaso en la política social que trata de revertir esto. ¿A nivel federal y estatal? A nivel federal y estatal. Al final de cuentas es responsabilidad de ambos niveles de gobierno, cada quien con diferentes capacidades, con diferente holgura en lo que puede hacer o no, pero al final de cuentas es responsabilidad de ambos niveles. Y pues, digamos, ¿qué nos muestra esto para futuro? Pues que la realidad es que hay que ampliar la cobertura de los programas sociales y hay que ampliar mucho los montos dedicados a este gasto social. Eso implica, por otro lado, hablar también de que el presupuesto que tiene el gobierno federal y el gobierno estatal es insuficiente. Entonces, por ahí también hay muchas, digamos, exigencias a nivel mundial de cómo esta crisis económica no vamos a poder salir de esta crisis económica y de poder salvar en términos de igualdad a las personas en mayor situación de pobreza si no se cobran más impuestos a las personas más ricas. Eso también es otro tema que se ha hablado mucho a nivel mundial. En México, desgraciadamente, al menos a nivel federal, se dice que no se va a tocar esto, pero pues el presupuesto tiene que aumentar para tratar de ayudar a quienes están más abajo. Sí, y bueno, como mencionamos en el bloque anterior, el tema del acceso a los servicios de salud casi se duplicó quienes no tienen este acceso a servicios de salud. En Jalisco, precisamente la desaparición del Seguro Popular y la no consolidación del INSABI, que aquí pues no llegó, tuvo un efecto demoledor entre los sectores más pobres. En tan solo 2 años, 15 millones de personas dejaron de tener acceso a servicios de salud. Esto a nivel nacional. En Jalisco perdieron el acceso a la salud 1,278,000 personas, es decir, el 8,5% del total nacional. Ahí está otro dato de cómo pues esta situación afectó y Jalisco se convierte en uno de los 8 estados con mayor afectación precisamente en temas de pobreza. Así es, y este dato de salud es muy importante porque al final de cuentas lo que hizo el INSABI es decir, pues nosotros vamos a atender a quien quiera, ustedes pueden venir, no necesitan estar afiliados. Entonces por ahí una de las razones que se hablaba desde las mañaneras era que pues muchas personas a lo mejor le habían dicho al INEGI que no tienen INSABI porque no se reconocían o no sabían que podían ir sin estar afiliados. Pero la realidad es que también hay otros datos que han analizado otras organizaciones civiles. Por ejemplo, el CIEP analizó el uso de estos sistemas de salud y lo que encuentra es que pues sí, efectivamente el INSABI lo usa muchísimas menos personas que lo que usaban anteriormente el Seguro Popular. Entonces no es solamente que no nos reconozcamos como derechohabientes del INSABI, sino que realmente por alguna razón, tal vez por la falta de presupuesto, tal vez por la misma pandemia y como hubo una
reconversión hospitalaria. Al final de cuentas, las personas fueron más, en esta ocasión, en 2020, iban más frecuentemente a medicina privada a atenderse gastando, y el gasto de bolsillo aumentó 40% en México frente a, digamos, lo que era anteriormente. Y bueno, no sé si tuvo precisamente repercusiones en los datos que dimos, pero en Jalisco no está funcionando el INSABI y no sé si eso afectó precisamente, junto con la desaparición del Seguro Popular, al incremento en estas cifras de personas que no tienen acceso a servicios de salud, ¿no? Sí, totalmente. Al final de cuentas, esta reconversión hospitalaria también saturó mucho más los hospitales, lo cual no se reconoce por el gobierno, hay que decirlo. Dicen que los hospitales siempre tuvieron capacidad, y pues este problema entre el gobierno de Jalisco y el gobierno federal en términos del INSABI y adherirse a él, pues está afectando muy gravemente en el acceso al derecho a salud de las personas. Entonces es algo que claramente se tiene que reconocer para ver cómo se arregla y que esto no siga afectando la situación de pobreza de las personas en el Estado. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Máximo Ernesto Jaramillo Molina, profesor e investigador del Departamento de Sociología del CUSH. Abordaremos luego otros temas que tienen que ver precisamente con estos mitos de la política social de la 4T en próximas emisiones de Catalejo. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos cuando gusten. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a los terceros bloques que siguen de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo. Gracias por seguir con nosotros. Catalejo, usted sabe, es una coproducción de Canal 44 y el CUSH. En los siguientes bloques de esta emisión abordaremos la presentación de dos libros que está aquí. Uno ya presentado, otro que será presentado en fecha próxima. Y también abordaremos el tema de Afganistán. Doy la bienvenida al doctor Alberto Rocha Valencia, jefe del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, el DEILA del CUSH. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes al público también que nos está escuchando y observando. Gracias, doctor. Y el doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, el DESMOS del CUSH. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Toño. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, primero abordaremos el tema de estos libros. El primero de ellos ya fue presentado. Ustedes dos, doctor Alberto Rocha, doctor Jaime Tamayo, fueron los compiladores de este texto, Gobiernos Progresistas y Gobiernos Conservadores en América Latina del siglo XXI. ¿Cuál es el fundamento y sobre todo el contenido de este libro, doctor? A ver, muy rápidamente voy a contextualizar. En realidad, el libro que salió más recientemente, el primero en haber salido, en realidad es en términos cronológicos, es el segundo. Este libro más que está allí, más grueso, digamos así, es un libro que aborda los años 2000-2015 más o menos, que es el periodo en el cual en América Latina se sucedieron gobiernos progresistas que fueron predominantes de alguna manera. Y eso fue muy importante. Y entonces nosotros lo que hacemos es estudiar ese periodo y vemos cómo se produjeron cambios y transformaciones que fueron de alguna manera al encuentro de todo lo que se había hecho en años anteriores. Cuando me refiero a años anteriores, estoy refiriéndome a gobiernos de carácter neoliberal, conservadores, etc. Entonces, eso es lo que hay en este libro que cronológicamente debió ser el primero. Y en el segundo libro vemos desde el 2016... Este, por ejemplo, es el que ya se presentó. Ese que ya se presentó. Y este se va a presentar todavía lo vamos a presentar. Lo que pasa es que se demoró un poco, ¿no? Se demoró un poco, pero bueno. El segundo que está aquí es que el primero es indudablemente América Latina en el orden mundial del siglo. Ese que vemos en pantalla, por ejemplo, es el que ya se presentó y es el de gobiernos progresistas y gobiernos conservadores en América Latina, ¿no? Y entonces el de gobiernos progresistas es el segundo. El primero es el del orden América Latina en el orden mundial. Y en este segundo, nosotros de alguna manera está contextualizado entre los años 16 hasta pues los 2020 más o menos, ¿no? Y entonces sí es muy interesante porque ¿qué es lo que hay en el texto? En el texto vemos el cambio y transformación que se va a producir en el cual los gobiernos neoliberales y conservadores vuelven al predominio y los gobiernos progresistas indudablemente retroceden. Y eso es muy interesante porque nuevamente se ven
qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando y cómo América Latina se predispone con políticas exteriores distintas, con una geopolítica distinta, diferente a la anterior. En el primer texto hay una suerte de búsqueda de la autonomía de la región por parte de los gobiernos progresistas. En el segundo texto lo que vemos es de que hay una vuelta en las políticas exteriores de los gobiernos latinoamericanos muy neoliberales y conservadores a las relaciones estrechas con Estados Unidos. Entonces lo que hay, digamos, en el contexto, pero de ahí indudablemente hay un análisis de las políticas internas de cada uno, de varios gobiernos, y eso es lo que hace rico cada uno de los textos, ¿no? Sí, ¿cómo definen ustedes un gobierno progresista y un gobierno conservador? Bueno, aquí el concepto de gobierno conservador no tiene que ver con esta visión decimonónica que a veces escuchamos en México, ¿no? Sobre todo desde la figura presidencial. No, tiene que ver con ciertas políticas que, por cierto, muchas veces estas son tomadas por algunos gobiernos de izquierda o que en el contexto general llamemos progresistas, que se relacionan con las cuestiones de los derechos, digámoslo así, individuales nuevos, ¿no? Desde el asunto del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo u otro tipo de cosas. Pero lo que caracterizaría a estos gobiernos básicamente, y por eso yo diría que habría que ver esto de gobiernos progresistas también con un sentido de gobiernos de izquierda, es el de una aplicación de una política social que tiene diversos canales y diversos alcances. Es decir, que puede ir desde un gasto social importante en algunos aspectos de lo que conocemos como los derechos sociales, salud, educación, etcétera, hasta lo que tiene que ver precisamente con mayor búsqueda de la igualdad en los ingresos, con altos impuestos y altos salarios, una mayor redistribución con recursos o subsidios a cuestiones que tienen que ver con la vida común o de la mayoría de la población, y que en algunos casos pudieran apuntar incluso a una perspectiva más socialista o por lo menos a una política de estatización de la economía en aras del interés de la mayoría de la población, ¿no? Entonces, en ese margen, digamos, se puede mover lo que sería el progresismo, y los conservadores, o los que llamemos conservadores, básicamente caben en el modelo neoliberal, es decir, la restricción del Estado a su mínima expresión, el control de los salarios, la liberación de los precios, la supuesta libertad de mercado, que al finalmente es la libertad de los monopolios, y bueno, en este sentido caben dentro de lo que alguna vez se conoció como el consenso de Washington, ¿no? Y que nosotros vimos cómo fue derrotado en buena medida en América Latina desde inicios del siglo XXI, bueno, de hecho de finales del siglo XX en varios países, y parecía haber regresado ya en los últimos 5 años, pero afortunadamente hay un reposicionamiento de los gobiernos progresistas, como lo estamos viendo, y ya se apuntó en algunos textos de ahí, como en la Argentina de Macri, por ejemplo, ya estaba en crisis y regresaba el kirchnerismo o esta posición, digamos, del peronismo de izquierda. No aparecía todavía el golpe de Estado en Bolivia, pero bueno, vimos cómo este golpe fue derrotado en menos de un año, prácticamente en un año, ¿no? Brasil, que bueno, ahí se muestra precisamente cómo se dio este golpe de Estado, o los golpes suaves que se dieron en otros lados también, pero en el caso de Brasil, que trató de desmantelar toda la herencia de Lula, y vemos cómo ahora Lula está a punto de regresar nuevamente, ¿no? Y en ese sentido, pues la primavera, que en realidad es un invierno, digamos, de los países con gobiernos conservadores, pues se está acabando muy rápido y está regresando nuevamente el progresismo en América Latina. Y bueno, el caso muy importante con todos sus asegúnes, que el caso de México, ¿no? Que ahora se viene a sumarle Perú, y próximamente seguramente será también Colombia, ¿no? Sí. Y además de esos países que mencionó, ¿qué otros países de Latinoamérica están en esta franja de países
Se me fue... Progresistas, perdón. Pues en el momento, es decir, en este segundo texto aparece el predominio, dije, de gobiernos neoliberales y conservadores. Sí. Claro, basado muy en el consenso de Washington todavía, aunque ese consenso de Washington ya no es tal, es decir, hay un desdibujamiento de esa perspectiva. Las cosas comenzaron a cambiar. Bien, y por otro lado, entonces, ese predominio dura 5 o 6 años, de 2015, o sea, de 2016 hasta el 2020 más o menos, ¿no? Y luego hay una suerte de ¿cómo se llama?, de vuelta. 30 segundos para este bloque. Sí, hay una suerte de nuevamente reimpulso de los gobiernos progresistas. Y los primeros en haberse establecido fueron el actual de México, después el de Argentina, y después, indudablemente, con los problemas que hubieron, Bolivia, y así, ¿no es cierto? Hay perspectivas ahorita en Perú también, aunque está con muchísimos problemas, y así sucesivamente. Pero entonces, la escena es a partir de 2021 para adelante hay una suerte de disputa abierta en la región, entre los gobiernos progresistas y los gobiernos neoliberales conservadores. Y esa es la situación en la que estamos en el momento actual. En el momento actual no hemos salido, estamos en eso. Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos a Catalejo y analizaremos. De hecho, lo analizarán los doctores Alberto Rocha y Jaime Tamayo, la situación de Afganistán actualmente. Una pausa, ya regresamos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Y en estos segmentos que quedan en esta emisión se abordará el tema de Afganistán. ¿Qué es lo que ha pasado recientemente? Bueno, seguramente usted se enteró el avance de los talibanes en esta nación que prácticamente ya tomaron el poder. Y bueno, a veces uno se pregunta qué pasó con los 300,000 efectivos que tenía el ejército de Afganistán, que sucumbieron ante el embate y el empuje, se dice, de tan solo 75,000 talibanes. ¿Cómo es que colapsó Afganistán? ¿Qué pasó en Afganistán? Que precisamente colapsó el gobierno, hasta el presidente huyó, ¿no?, de esta nación. Bueno, mucha gente quiere salir de esta nación. Doctor Jaime Tamayo, ¿qué ocurre en Afganistán? Bueno, lo que ocurre es que hay un gran rechazo a una invasión y esto fortaleció a un grupo de militantes yihadistas formados inicialmente por la CIA en colaboración con el Servicio de Inteligencia de Pakistán y Arabia Saudita, que constituyeron estos conocidos como los talibanes, que fueron de hecho formados en Pakistán, y antes de ellos, y como base de lo que fue luego que los alimentó a su vez a ellos, grupos yihadistas conocidos como los mujahidines, que Estados Unidos preparó en Pakistán para derrocar a un gobierno revolucionario que existía en Afganistán, un gobierno revolucionario que había creado condiciones muy modernas donde las mujeres andaban sin velo y en minifalda y estudiaban en las universidades, se llenó de universidades, y esto provocó que el gobierno afgano pidiera apoyo a la Unión Soviética para hacer frente a esos 30,000, digámoslo así, terroristas que habían sido enviados por Estados Unidos, preparados desde Pakistán. Y ya desde ahí, digamos, comienza el problema, porque luego se dijo, es que fue la invasión soviética. No, esto fue 6 meses antes de que entraran las tropas soviéticas, y las tropas soviéticas entraron a petición del gobierno y sobre todo del partido, porque además se creó un problema interno, y entran a pesar de que el gobierno ruso o soviético no estaba de acuerdo en que Afganistán pasara a ser parte de un gobierno más bien socialista y adscrito, digamos, a la esfera de influencia soviética, sino que se mantuviera como un gobierno neutral, como una especie de colchón. Esa era la idea de los soviéticos. Por eso tardaron 6 meses en responder a la petición. Bueno, esto respondía precisamente a una política de los Estados Unidos promovida por Brzezinski, en ese momento era el
el superasesor de Carter, que buscó crear las condiciones para crear lo que ellos dijeron un Vietnam para la Unión Soviética. Y efectivamente la entrada de la Unión Soviética pues provocó malestar entre un pueblo, digamos, formado de diversas tribus que se trató de modernizar en la revolución, pero seguían siendo comisiones muy primitivas, sobre todo en el campo, y esto fue aprovechado para ir formando en las famosas madrazas o seminarios, llamémoslo así, del Islam que habían en Pakistán, terroristas bajo la lógica de que había que salvar la fe, algo así como cristeros aquí, pero formados por pakistaníes y sobre todo por sauditas, con dinero saudita, en territorio pakistaní y con financiamiento y sobre todo con instrucción militar de los Estados Unidos. Esto fue lo que luego se conoció como los talibanes. Talibán significa estudiantes y eran los estudiantes de estas madrazas o de estos seminarios, llamémosle, que luego de derrocar, después de que sale la Unión Soviética y se sostiene el gobierno durante 5 o 6 años, el gobierno revolucionario, bueno, finalmente con todo el apoyo de los Estados Unidos, de Pakistán y lamentablemente de China, que veía también una manera de golpear a los soviéticos en ese momento en el que había una ruptura, pues terminan derrocando el gobierno revolucionario. Ya la Unión Soviética se había disuelto y esto se da más o menos en 95, y entonces se constituyen ya como talibán. Y el talibán luego se apodera del gobierno. Ellos eran pues una creación directamente de los Estados Unidos, como Al-Qaeda, que fue una creación de los Estados Unidos, con el mismo objetivo de derrocar al gobierno revolucionario y poner en una situación difícil a la Unión Soviética, meterse en un territorio inmediato pegado a los países que formaban parte de la Unión Soviética en Asia Central, y en este sentido, pues son los monstruos que crean, como crearon después el Estado Islámico, lo que yo he llamado los Frankenstein. A Frankenstein lo crea el doctor Frankenstein y luego se vuelve contra su creador, ¿no? Y además no lo puedes parar, no es que tú lo creas para que acabe y mate y destruya allá y luego ya lo mandes a dormir a su casa, no. Creaste el monstruo y ya no puedes acabar con él. Y ese monstruo es el que acaba de regresar, que nunca pudo irse porque les crearon una gran conciencia de rechazo a las invasiones, al nacionalismo, y que todos los que venían del exterior, en este caso los soviéticos, ahora cualquier otro, incluidos los propios gringos, pues venía a destruir su fe y vendría a destruir su nación. Entonces esto hace que cuando los talibanes simplemente se van y se refugian en Pakistán, donde siempre tuvieron apoyo, aun cuando ya los Estados Unidos ya no los veían bien, pues ahí encontraban un espacio, digamos, de refugio, aparte de las montañas, y como era una fuerza, digamos, como este tipo de grupos terroristas muy primitiva, pues sus bases eran los hijos de los pastores y de los agricultores, sin mucha formación y mucho menos. Y bueno, pues era muy fácil también dispersarse en el medio rural afgano. Entonces sobreviven en esas condiciones, pero crecen, y además se crea el talibán pakistaní, obviamente bajo la misma lógica, y nunca se va a saber realmente el número que hay, porque entran y salen libremente de la frontera. Son cifras que se dan a conocer. Exacto, ¿no? Porque no es posible, porque están no es posible hacer un censo, ¿no? Están transitando entre Pakistán y Afganistán. Y están en las comunidades, además, ¿no? Entonces llegan a una población donde tienen ellos, por decir así, quintacolumnas o células durmientes, o como le quieras llamar, que se incorporan, y entonces el ejército, que es un ejército mercenario, pagado por el ocupante, visto como traidor, pagado por los Estados Unidos, al servicio de la OTAN y de los Estados Unidos, pues obviamente ven el riesgo de que van a perder y prefieren renunciar, entregan las armas. Y si te fijas, las grandes capitales que rápidamente se rindieron sin dar la batalla y entregaron las armas. Por eso ahora los talibanes pues lucen las armas del ejército del ejército afgano financiado por los Estados Unidos, armas norteamericanas. Sí. Gracias, doctor. Doctor Alberto Rocha, ¿por qué es tan preocupante que los talibanes hayan tomado el poder en Afganistán, ¿no? Después de casi 20 años de ocupación norteamericana? Bueno, Estados Unidos dijo, ya no queremos estar acá. Sí, quizás lo primero que habría que decir antes de pasar directamente a los talibanes y al posible gobierno que se pueda formar, es decir, como que los 20 años del 2001 hasta el 2021, los 20 años de ocupación norteamericana, implicó un proyecto de occidentalización, de ensayo de occidentalización de Afganistán, en términos de gobierno, en términos culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasando por las Fuerzas Armadas, formar un ejército de 300,000 soldados, etcétera. Bueno, muy bien. Pero eso entonces,
ha colapsado. Eso, colapsa eso. Y entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es que definitivamente queda un vacío. Queda un vacío y ese vacío es el que de alguna manera ha ocupado el talibán, como ya lo acaba de mencionar Jaime Tamayo, ¿no? Entonces ocupa el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se va a formar? Posiblemente un gobierno islámico, y definitivamente, etc. ¿Y por qué es preocupante? Yo diría que quizás es preocupante por varias razones. Uno es por lo que ya hemos visto, lo que implica indudablemente el impulso, ¿no? La expansión de una suerte de islamismo radical extremista. Esa es una cuestión. Pero por otro lado... Doctor, permítame, vamos a hacer una pausa breve y regresamos con usted para que nos siga hablando de por qué es preocupante que tome el poder el talibán en Afganistán. Una pausa, regresamos. Esto es Catalejo. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Doctor Alberto Rocha, nos quedamos con usted precisamente porque es preocupante que el talibán asuma el poder en Afganistán. Muy bien, yo decía que después del colapso entonces de la ocupación por 20 años por parte de Estados Unidos y de sus aliados occidentales, europeos en lo fundamental, que implicó que todo lo que se había querido construir en términos de occidentalización se ha ido derrumbando, lentamente colapsando, incluyendo las Fuerzas Armadas, la huida del presidente, etcétera, etcétera. Pero bien, entonces, ¿por qué es preocupante? Primero, claro, sabemos que los talibanes es una corriente extrema del Islam. Eso es lo que sabemos definitivamente. Y además estuvieron cerca de Al Qaeda y del Estado Islámico. Entonces, es a través de Pakistán, lo acabamos de mencionar, fueron formados por Estados Unidos, etcétera. Todo eso no se olvidó definitivamente. Pero bien, ahora, entonces, pero la cuestión de fondo es que ya no son esos tiempos. Esos tiempos han cambiado. Entonces el contexto geopolítico ha cambiado, eso es lo que quiero decir. Entonces hay una estrategia geopolítica de Estados Unidos y de Occidente que se acaba de terminar. Y por lo tanto desocupan Asia Central. Están desocupando Asia Central, están replegando de Asia Central. Y hay una nueva dinámica geopolítica que se está comenzando a instalar en Asia Central. Y esa nueva dinámica geopolítica tiene que ver con la supuesta moderación de los talibanes, que no sabemos si va a ser cierta o no va a ser cierta, pero al parecer habría una supuesta moderación. Entonces, ¿y cuál es la cuestión de fondo? La cuestión de fondo es que tienen interlocución muy cercana con China, tienen relaciones cercanas con Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, al parecer, habría entonces una estrategia geopolítica nueva que se estaría comenzando a instalar, a configurar y a instalar en este lugar llamado Asia Central, donde Afganistán y Pakistán son una suerte de nexo geopolítico entre Medio Oriente y, indudablemente, y Europa. Bien. Entonces eso me parece fundamental. Se estaría formando posiblemente una suerte de gran corredor y en el cual habría una nueva dinámica geopolítica. A falta de los norteamericanos y los europeos, indudablemente, posiblemente cercanos están Rusia y China. Eso me parece que es lo que está comenzando a pasar en lo fundamental. De ahí la moderación de los talibanes. Cuando menos en el discurso, ¿no? Porque es lo que han vendido recientemente, ese discurso de moderación. Así es, pero además porque no cuentan con recursos. Es decir, el país está colapsado económicamente. Claro, cuentan con yacimientos minerales extraordinarios, todo eso es conocido, pero el país está colapsado. Entonces necesitan ayuda. Y los dos países que están allí cercanos son China y Rusia. ¿Y quiénes son estos dos países, China y Rusia? Son dos potencias mundiales en pleno proceso de ascenso. China indudablemente mucho más rápida, mucho más fuerte que Rusia. Y eso me parece que es fundamental. Ahora bien, la cuestión de fondo entonces se repliega Estados Unidos, ¿y a dónde van? Justamente el día de hoy aparece la noticia de que ¿cómo se llama?
en Taiwán, el número de soldados norteamericanos que están presentes en esta isla habría ido en aumento. Están diciendo que hay cerca de 30,000 soldados norteamericanos ya en Taiwán. ¿Y a dónde más estarían yendo? Posiblemente al norte de Siria también. ¿Y a dónde más? Posiblemente se están replegando para ir a dónde? A las fronteras con Rusia, indudablemente, y donde está la OTAN posicionada en los países del este. Entonces, bueno, Estados Unidos se está replegando de otra manera, está apuntalando otras dinámicas geopolíticas en otros dos lugares fundamentales, pero está dejando de lado una que es fundamental, central, y creo que esto posiblemente tiene que ver mucho con el repliegue de Estados Unidos. El repliegue de Estados Unidos tiene que ver mucho con una suerte de decadencia, de declive y decadencia de Estados Unidos, y creo acompañada de Occidente. Creo que esta idea del Occidente global, creo que es una idea que está perdiendo fuerza, es una idea en declive, es una idea que está decayendo, bien, y que por lo tanto está apareciendo otra. Y la otra que está apareciendo es la idea del Oriente global, que no la del Sur global, que ha estado tan fuertemente de moda, apuntalada desde hace mucho tiempo, pero más la idea del Oriente global. El Sur global, es decir, el Sur global que implicaba a los BRICS en el liderazgo, ese Sur global ha perdido fuerza. ¿Por qué? Porque India fue cooptada por Estados Unidos, Sudáfrica también fue cooptada por Estados Unidos, y Brasil está siendo desmantelada con el presidente Bolsonaro, que es un aliado de Estados Unidos, definitivamente. Entonces, ¿quiénes quedan? Quedan Rusia y China. Bien, entonces, pero ese Rusia y China formando un eje que tiene que ver en relaciones muy estrechas, por el otro lado, con el lado occidental, con oeste, mejor con el oeste, con Irán, con Turquía, con Irak, con Siria. No estoy seguro si con Arabia Saudita. Y ese es el eje que se está constituyendo. Y hacia abajo jalando en el sur de Afganistán, involucrando también a Pakistán posiblemente, que es un aliado de Estados Unidos, pero que está en una situación ambivalente. Y hacia arriba, en el norte, los Turkmenistán, Uzbekistán, estos 4 países que son importantes, que están en la parte superior de Asia Central, indudablemente, y China. China y Rusia. Bueno, les preguntaría a los dos antes de concluir, básicamente, en este discurso y narrativa de moderación que están comunicando los talibanes, cuando menos en sus primeras apariciones ante medios de comunicación internacionales, dicen ellos, vamos a respetar los derechos humanos, sobre todo de las mujeres. ¿Aplicarían ellos tajantemente la ley Sharia, que tiene muchas restricciones para las mujeres, o sí creen ustedes que serían moderados en este sentido? Bueno, mira, son dos cosas. Una, la interpretación de la Sharia, porque la Sharia es una interpretación, en realidad es la aplicación de la ley de Dios, es decir, la ley del Corán, a la política. Y entonces tenemos repúblicas islámicas mucho más abiertas, como la iraní, o unas que ya no son tan abiertas y que no se asumen como tales, pero que cada vez apuntan más por estar en manos de los hermanos musulmanes, como Turquía, o propio Pakistán, que se presenta como república islámica y que tiene ciertos derechos las mujeres. Pero eso puede ir hacia allá o más hacia acá, eso habrá que ver. La oferta importante, que es la que hay que ponerle ojo y tendría que ver un poco con lo que comentó Alberto, es que se comprometieron a no permitir que desde ahí se expandan grupos terroristas. Y por supuesto, no Estados Unidos. Estados Unidos va a tener que pagar muchas cuentas alguna vez. No, el problema es con China, donde alguna vez penetraron en Chang'an y trataron de generar grupos terroristas, y los generaron con los uigures, por ejemplo, y en las ex-Unión Soviéticas. Generaron una guerra civil en Tayikistán, formaron grupos armados en Rusia, tanto en Chechenia como en Beslam, en otros lugares. Queda un minuto, doctor. Y en ese sentido, el compromiso que se va a poner a prueba es si efectivamente no van a crear intervenciones de carácter terrorista. Y para eso también ya se formó hay una vieja coalición, que es la Organización del Tratado
de seguridad colectiva y la Organización de Seguridad de Shanghái, pero ya se están haciendo ensayos militares en la frontera con Afganistán como una advertencia de que si se les ocurre tratar de penetrar o de formar sus grupos terroristas, pues van a ser aplastados. Muy bien. Pues muchas gracias. Llegamos al final de Catalejo en esta emisión. Agradezco al doctor Alberto Rocha Valencia, jefe del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del CUSH. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. También. Y gracias al público que nos está escuchando. Y doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Movimientos Sociales del CUSH. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Un gusto. Gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.